vamos a pasar a lo que sería el bloque central de la Asamblea. Nuestro propósito en este bloque que sigue ahora es que lanzar un desafío de los grupos. Es tratar de que los grupos, a partir de este pequeño debate que vamos a organizar hoy, se pongan a pensar cuál es el rol de la sustentabilidad de sus propios sistemas y cuál es el equilibrio entre productividad, economía y sustentabilidad en los sistemas de producción de los productores CREA y de los productores en general. La idea es que a partir de este bloque nosotros hagamos consultas en los grupos acerca de cómo ven este tema de sustentabilidad en todos los ámbitos, en lo ganadero, en lo lechero, en lo granjero, en lo agrícola, de cara al futuro de la economía del sector. Y bueno, hoy invitamos a unos señores panelistas que nos van a ayudar a reflexionar sobre este tema. Le dejo la palabra a Victoria y gracias a todos y gracias Pablo, gracias a Eduardo por estar con nosotros. Gracias Martín. Bueno, vamos a dar comienzo al bloque 3, que como Martín mencionó, le llamamos Buscando el equilibrio entre economía, sustentabilidad y productividad. Esto no hace por inquietud, es un tema que venimos trabajando en el Consejo ya hace algunos meses, y como dice Martín, lo estamos trabajando. Vamos a ser muy estrictos con los tiempos, ya lo hemos mencionado, pero por el tema COVID y los protocolos que nos han exigido, tenemos que respetar no más de 2 horas en cada salón y dejar el salón libre. Este bloque va a llevar 1 hora y media. Vamos a darle la palabra a Eduardo, Pablo, 15 minutos, después vamos a tener unos 20 minutos y media hora de preguntas, discusión y debate, y por último volvemos a cerrar, 10 minutos Pablo, 10 minutos Eduardo. Les voy a presentar Eduardo Brasina, es ingeniero agrónomo, analista de mercados y desarrollador de proyectos agropecuarios. Ha trabajado como docente en la Universidad de la República y en la Universidad de dirige la consultación de asociados y el programa radial Tiempo de Cambio en Radio Rural y está en el Plata de exportación de cannabis medicinal y el Museo de Cannabis Ganadero. Pablo Carrasco es ingeniero agrónomo por la Facultad de Agronomía Uruguay. Tiene una maestría por la Universidad Federal de Río Grande del Sur, entre el 87 y el 88. Ha hecho cursos de doctorado por la Universidad Federal de Río Grande del Sur, entre el 89 y el 90. Profesor de la Cátedra de Cereales y Cultivos Industriales de la Facultad de Agronomía Uruguay, entre 1981 y 1991. Asesor de empresas ganaderas entre 1992 y 1999. Consultor en ganadería en Paraguay, Panamá y Angola, creador y actual director de Conexión Ganadera, empresa que conecta inversores a la ganadería en Uruguay, elegida por Endeavor como la empresa para postular a Endeavor Internacional a Uruguay. Candidato a empresario del año en 2018, columnista agropecuario del diario El Observador, padre de 5 hijos y participante de las tertulias en Perspectiva. Como mencioné entonces, le damos la palabra a Eduardo y en 15 minutos va a exponer su punto de vista. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, por supuesto que mi agradecimiento por la invitación. Para mí, FUCREA es una organización de vanguardia en el agro uruguayo y la verdad que toda interacción con FUCREA me resulta un gran honor y una oportunidad de aprendizaje súper importante. También es para mí un enorme gusto compartir una mesa con Pablo Carrasco, que es un empresario que admiro y que, bueno, además disfruto muchísimo, tanto cuando estoy de acuerdo como cuando tengo algún matiz con él, disfruto igual. Creo que estamos ante un cambio de paradigma agronómico, y que es más que un cambio de paradigma agronómico, es un cambio de paradigma en todo lo que hagamos.
en nuestra vida cotidiana, en cualquier sector empresarial. Los autos en los que vamos a venir dentro de un tiempo no van a ser, no van a funcionar en base a energía fósil. Veremos, cuanto antes pase mejor para nuestros nietos, pero es un cambio de paradigma que tiene que ver con cualquier aspecto que miremos de la economía, y el agro no es una excepción, y es un cambio de paradigma que tiene una urgencia bastante importante en base a las gráficas que siguen, que no sé cómo hacemos para coordinar. Vamos a la siguiente. Bueno, en realidad vamos a la siguiente, porque si no, no vamos a ir. Esas tres gráficas nos definen un desafío, que yo creo que es un desafío bastante épico. Es como cuando tocaban las guerras mundiales y era a ver si ganaban los aliados o los nazis. Bueno, ahora es una guerra mundial a ver si ganamos los seres humanos o nos suicidamos y llevamos el destino de los dinosaurios. Hay emisiones de gases, 3 en particular, no son los únicos, pero son los más importantes, que o las frenamos y las revertimos, o nuestros nietos la van a pasar muy, pero muy mal. Los 3 principales gases que tenemos que frenar en su emisión son el dióxido de carbono, el metano y el dióxido de nitrógeno. En los 3 el agro tiene que ver, porque en realidad tiene que ver cualquier cosa que hagamos. Cuando nos vayamos de acá, vamos a ir alimentando la suba de la gráfica del CO2. Cada vez que ponemos primera, segunda, tercera, cuarta, vamos complicando eso. Si mi conocimiento agronómico no me falla, cada vacuno emite 200 litros de metano cada día, o sea que si tenemos 10 millones de vacunos por 200 litros, son unos cuantos litros que se emiten cada día. Tiene sus relativizaciones, tiene sus amortiguaciones, podemos hablar 1000 horas de que los vacunos son buenos comiendo en pasturas nativas, estoy totalmente de acuerdo, pero que emiten metano y que la curva de metano se va para arriba y que el metano calienta unas 80 veces más molécula contra el dióxido de carbono, es un hecho de la física y la química que no podemos cambiar. Y lo mismo con el nitrógeno, que tiene que ver con la producción arrocera, que tiene que ver con la fertilización en exceso. O sea, esas 3 curvas, cada uno desde su trinchera haciendo lo que haga, tiene que hacer fuerza para dar la vuelta, o si no, el clima va a ser un caos. Entonces, esto no tiene, para mi gusto, no tiene mucho que ver ni con izquierda, ni con derecha, ni con estatismo, ni con liberalismo, ni con... tiene que ver con que si queremos dejarle un mundo razonablemente estable a nuestros nietos, o queremos hacer como la letra del tango Naranjo en Flor, que dice, después, ¿qué importará el después? Yo voy a hacer lo más rentable que pueda, y después, ¿qué importará el después? Yo no voy a estar para que me increpen en el 2070, que el verano la temperatura se va arriba de 50 grados, y que el océano sube, y que inunda las ciudades costeras. Yo no voy a estar. Bueno, entonces, ahí hay un cambio de paradigma al que debemos elegir qué actitud tomar. Vamos a la siguiente. La curva, el problema central, por supuesto que no son las vacas, es la energía fósil, son los motores a combustión, es el usar carbón para generar energía eléctrica. Pero más allá de que la película tiene protagonistas principales y protagonistas secundarios, a todos, a los protagonistas principales, a los secundarios, a los extras, a los directores de la película, a todos nos van a pedir que revirtamos estas curvas, porque esto es como ir al médico y que nos digan, bueno, ese es su colesterol, o sea, o da vuelta a la curva o prepárese para el infarto. Bueno, acá venimos, y además tenemos 3 curvas que son adversas, el colesterol, el ácido úrico y el, no sé, búsquenle ustedes la tercera. Entonces el médico lo que nos dice, señor, o usted da vuelta a la curva, o si no, prepárese para un problema muy serio. Vamos a la siguiente. Lo interesante de la curva de dióxido de carbono es que es un serrucho. ¿Por qué baja el dióxido de carbono? Bueno, acá es donde la agronomía, me parece que más que buscar un equilibrio, tenemos que buscar una sinergia. Porque esa curva baja
todas las primaveras y veranos del hemisferio norte, porque las plantas en el hemisferio norte, donde hay más superficie de tierra con plantas, y entonces cuando viene la primavera en el hemisferio norte, las plantas al crecer capturan carbono. Claro, después viene el otoño y el invierno y siempre el pico de mínima y de máxima se va yendo para arriba. Pero entonces, si hacemos buena agronomía y metemos carbono en el suelo, estamos haciendo lo correcto para el mundo, y estamos haciendo lo correcto para nuestros suelos, y estamos haciendo lo correcto para nuestra productividad y nuestra rentabilidad que tanto nos interesa. Entonces, capturar carbono, en el caso de la agronomía, es ganar. Del mismo modo, cada vez que tiramos la hierba entreverada con la bolsa de nylon, estamos empujando la curva para arriba. Si la hierba con la cáscara de banana y con la cáscara de manzana la compostáramos y la convirtiéramos en tierra, ayudaríamos a que la curva vaya para abajo. No clasificar la basura, antes era, bueno, una dejadez. Hoy va a ser cada vez más algo que se va a cuestionar. O sea, cualquier cosa que imaginemos, a lo que tiene que apuntar es a sacar carbono del aire y ponerlo bajo tierra. Vamos a la siguiente. Bueno, para tener una dimensión de cómo vamos en la gráfica del médico, bueno, para ir a niveles de dióxido de carbono parecidos a los actuales hay que ir unos cuantos millones de años para atrás, y unos cuantos millones de años para atrás cuando el agua del océano ocupaba de repente 2/3 de Uruguay. O sea, la curva realmente se va de cauce a partir de que descubrimos el carbón y a partir de que descubrimos el petróleo, y lo que la naturaleza durante millones de años fue enterrando, nosotros lo sacamos al sol y lo tiramos al aire. O sea, el gran cambio urgente es que el amigo Elon Musk y Tesla y los competidores que le sacan a Tesla electrifiquen el transporte y que nadie más use carbón para generar energía eléctrica. Pero eso no nos va a eximir de que en nuestro pequeño porcentaje no nos vayan a reclamar lo mismo a todos los demás en cualquier actividad que estemos, el agro incluida en eso. Vamos a la siguiente. El gran problema de esto es que los meteorólogos nos recomiendan no pasarnos del 1,5 grados, y así como vamos, el 1,5 grados lo vamos a pasar en breve. El cruzar el 1,5 grados, que los que nos dicen no deberíamos, los doctores planetarios, es algo que lo vamos a ver en esta década. Este año va a empatar con el 2016, que es el pico de máxima ahí. El 2016 fue el año del Super Niño. Acuérdense, abril 2016, llovió sin parar todo abril de 2016, era Super Niño. Cuando hay niños, la temperatura tiende a ser mayor, porque el océano Pacífico, que es el más grande, está caliente. O sea que vamos a empatar el 2016 con año niño. O sea que lo que la señal es que la temperatura va en un ascenso persistente, y que además, por longevos que seamos todos los que estamos acá, dentro de 20 años, 30 años, ya sabemos que vamos a estar más calientes. Pero ¿por qué nos dicen, bueno, no cruces el 1,5 y por favor no cruces los 2 grados? Porque lo que tiene esto de importante, y para mí lo hace el tema central de este siglo, es que el proceso se alimenta a sí mismo. Es como un piano que va en bajada. O sea, bueno, o lo frenás al principio y tiene rueditas, ¿no? O lo frenás al principio, o si no, la fuerza de la gravedad te va a llevar a vos y a todos los que se hinchen. ¿Por qué se alimenta a sí mismo? Porque, por varias razones. Cuanto más calor hace en verano, más incendios hay. Cuanto más incendios hay, más calor va a la atmósfera y más CO2 va a la atmósfera. Cuanto más calor hay, menos hielo hay. Cuando sustituimos hielo blanco por agua oscura, más energía solar se absorbe. Entonces, el proceso, a más calentamiento, más calentamiento. Eso me parece que es un efecto central de esto. Y entonces ahí están lo que le llaman los tipping points. Si ustedes buscan tipping points en internet, que es los puntos de no retorno. O sea, si no frenamos en determinado rápidamente la tendencia, simplemente no va a haber más polo norte en el verano a mitad de siglo. Si no hay más blanco en el polo norte, la cantidad de energía solar que se absorbe es muchísima. Y hay varios de estos tipping points. Se va derritiendo Groenlandia, lo que queda es un bañado, y ahí un montón de metano que está secuestrado, atajado por el hielo, va a la atmósfera. O sea que el proceso se retroalimenta por varias vías. O sea que nos van a exigir cada vez más, que nos van a reclamar cada vez más.
es un dato de la realidad al que le podemos llamar proteccionismo, barreras no arancelarias, patalear o protestar, pero nos lo van a pedir cada vez más. Primero la Unión Europea, después si ganan los demócratas Estados Unidos, y después nos lo va a pedir China y nos lo va a pedir todo el mundo, porque lo que está en juego es en qué mundo vamos a vivir, si en un mundo caótico de veranos insoportables, o en un mundo con un clima que es el que hemos conocido. Vamos rápido. Bueno, en cualquier momento que ustedes entren a pronóstico meteorológico de la Universidad de Columbia, el mapa de pronóstico de temperatura le va a dar que predominan los rojos sobre los azules. Pueden entrar ahora, pueden entrar a todos los anteriores que quieran ver, y cada vez que entren les va a dar este mapa, que tiene la peculiaridad de que lo más anómalo de todo es lo que está contra el polo norte. De modo que el derretimiento va a seguir, las emisiones de metano de ahí van a seguir aumentando, y eso no va a tener mayores variaciones. Pero como el clima es algo tremendamente complejo, o sea, también hay zonas pequeñas donde está un poquito más frío y vamos a seguir viendo tormentas de nieve y fríos, pero la tendencia es clara en el sentido, y en la Antártida también hay zonas que son específicamente más cálidas. Este año fue el que en el Círculo Polar Ártico se cruzó por primera vez los 30 grados, por ejemplo, la gente se bañaba en el agua como nunca se había bañado. Bueno, vamos entonces a acelerar. Vamos a seguir, sigamos, esta la pasamos. Simplemente una nota, hay un montón de notas periodísticas sobre esto, pero esta me parece interesante porque dice, si le parece que el 2020 ha sido un año desastroso, los expertos pronostican que los años próximos van a ser peores. Vamos a la siguiente, una serie de indicativos. Bueno, la carne va a estar en el banquillo, la agricultura también va a estar en el banquillo. Yo creo que, ya que quedan pocos minutos, en lo que seguro voy a coincidir con Pablo es en que tenemos que defender la carne lo mejor posible basados en ciencia, pero va a ser muy difícil que nos crean que la carne es absolutamente neutra porque los vacunos emiten metano. Tenemos que preservar el campo natural, porque tenemos otra crisis concomitante, que es la crisis de la biodiversidad. Estamos atravesando la sexta extinción masiva de especies en 4.500 millones de años, que es muchísimo tiempo desde que la vida existe. Es el sexto episodio. En este episodio somos nosotros los protagonistas. Y bueno, va a haber una presión muy fuerte a consumir menos carne. Van a crecer mucho las empresas que hacen algo parecido a carne que no es carne. Van a recibir miles de millones de dólares de inversión. Van a bajar los costos de producción dramáticamente y van a apostar a sustituir la carne y los lácteos y van a tener mucho dinero disponible. Vamos a la siguiente. Entonces, bueno, va a haber un propósito que es, por un lado, individual y por otro lado, colectivo, que es frenar antes tanto el cambio climático como la pérdida de biodiversidad. Y creo que tenemos que posicionarnos como parte de la solución y demostrarlo. Yo creo que FUCREA, una gran ventaja que tiene es que tiene una historia y un know-how de medición de cosas que puede ser decisivo para que Uruguay tenga una muestra representativa, mida, valore. Creo que hay que reclamar que si se captura carbono hay que cobrar, o sea, hay que producir trigo, carne y carbono, y si metí carbono en el suelo, ¿cuál es el valor por tonelada que tiene esto? Pero entonces ahí creo que ustedes tienen, son una herramienta para Uruguay y para Argentina valiosísima, de decir, bueno, ¿cómo se mide esto? Del mismo modo, ¿cómo se mide la biodiversidad? O sea, yo creo que hay un cambio de paradigma en la agronomía, que ustedes tienen que prestarle atención, que es de una agronomía que es como una guerra donde favorezco una especie o dos especies y le hago la guerra a todo el resto, que va a cambiar y que es un paradigma de decir, bueno, pongo un conjunto de especies a trabajar en colectivo a mi favor. Las principales es el ejército de microorganismos del suelo, que es el gran succionador junto a las plantas de carbono, pero son los microorganismos, son los polinizadores, son los pájaros. Una más antes de que me echen definitivamente. Acá tienen un predio CREA, que es un poco el ejemplo de donde tenemos que ir, pero tenemos que medir estas jugadas. Tengo mucho más, pero
queda para seguir. Hola, hola. Bueno, yo arranco abriendo dos paraguas. Uno es que en este debate el punto de partida entre Eduardo y yo es exactamente el mismo. La preocupación por el calentamiento global, por el cambio climático es exactamente la misma. Y lo que vamos seguramente a discrepar es en cómo encarar este tsunami. Digamos, partamos de la base de que más allá de que hay un calentamiento global y que todo eso es verdad, las curvas que hemos mostrado son inapelables, también existe un ataque con metodología que no conocíamos, mediática, digamos, y el poder de un referente en Twitter tiene la potencia del New York Times y otros tiempos. Entonces, ese es un paraguas que quiero abrir, es decir, que lo nuestro va a ser instrumental nuestras diferencias. Y además Virginia estaba preocupada que termináramos con actos de violencia acá, y eso no va a pasar. El segundo paraguas es que yo sí creo que, no es un tema de izquierda o de derecha, pero sí creo que es un tema ideológico, y que yo creo que si yo no lo interpreto ideológicamente no voy a tener un diagnóstico, y si no tengo un diagnóstico no lo puedo neutralizar. Entonces, para mí, digamos, el veganismo, el feminismo, el ambientalismo y los sismos de los últimos tiempos que han crecido tanto, es una ideología. Y esa ideología, en primer lugar, tiene un origen, no nació de la nada. Esto es una reformulación. ¿Reformulación de qué? Del marxismo. ¿Y en qué se reformula? En que el día que cayó el muro y quedaron en cero, quedó como alien el octavo pasajero vivo, la alienación como concepto marxista. Es decir, así como Marx nos decía en aquellos años, no te diste cuenta que te estaban explotando. Hoy nos dicen, no te diste cuenta de que la carne te mata. Es decir, y vos precisás a alguien que te lo diga, porque Marx lo escribió. Esto no puede salir del vulgo. Esto la intelectualidad se lo tiene que contar y despabilar a la gente. Entonces ahora no nos dimos cuenta que la carne nos mataba. No nos dimos cuenta de que nos creíamos que somos hombres, pero que Simón de Beauvoir nos enseña de que eso está por verse. No nos damos cuenta de que el monstruo ganadero que está detrás es un plan preciso para destruir el planeta. Es decir, lo que se reencarnó fue el tener un enemigo que causa tus problemas. Yo no soy problema porque soy un pelotudo. Yo tengo un problema porque hay alguien que no me deja desarrollar. Antes era el explotador, hoy es el macho, o puede ser la ganadería. Es decir, pero ¿qué quiere decir si es una ideología? La implicancia es que la realidad no debe existir. La ideología, por definición, es algo que niega la realidad, que se despega de la realidad y que te vuelve hincha. Si yo no podía ser hincha de Peñarol si la tuviese a la realidad deportiva de nuestro club, ¿no? Y sin embargo es difícil que vayamos acá sin ser hinchas de nuestro cuadro de origen. ¿Ah? Bien te digo, Eduardo con Rampla Junior. Entonces, ¿cuál es, al despegarnos de la realidad, y que esto lo que está pasando no es por investigación espontánea, sino que hay un centro de militancia, hay operadores habilísimos que han desarrollado esto y lo han llevado a esas redes. Entonces, si esto es así, ¿cómo hacer para que algo que no tiene un correlato en la realidad lo puedas imponer? Y es ponerle a eso la hegemonía
moral, hegemonía ética, es decir, olvídate si esto está en verdad como es o no está en verdad. Vos fijate de que realmente la gente que está preocupada por el planeta, somos nosotros, los ganaderos, si por tu comino tienen la guita. Vos fijate que los que son feministas son la gente que quiere que las mujeres se desarrollen. Tendrías que estar con nosotros. Y después cuando somos tan susceptibles a estar entre los buenos, porque eso es fundamental, poner los buenos y malos, porque si vamos a las gráficas y a los datos, pierden. Entonces, esto se tiene que mantener en el campo de la teoría entre buenos y malos, y ese es el socialismo. Disculpen, pero yo no puedo dejar de hablar del marco ideológico. El socialismo no tiene un país para mostrar que haya sido exitoso, y la mitad del planeta es socialista. ¿Por qué? Porque son los que realmente quieren que no haya pobres. En cambio, nosotros sí nos interesa que haya una pobreza. Es decir, buscar esa hegemonía moral es fundamental, y en eso estamos. Así que esa es mi definición de por qué estamos donde estamos. Para decir que esto es una soberbia mentira, mi hashtag es una canallada. Esto es una canallada, y voy a hablar básicamente de las vacas, que son las que están en el banquillo. Yo te voy a dar solo dos datos, porque Virginia no nos deja hablar mucho. El primero es que pongamos que una parte de la historia de la humanidad es un día, 24 horas. Pongamos en el minuto, a las 0:01, cuando empieza el día, el nacimiento de los rumiantes. Estamos hablando de 5 millones de años. Hace 5 millones de años hacemos el cronómetro y ¡pum! Ponemos el día. A las 16:45, ya pasó toda la noche, la mañana, a media tarde de esos 5 millones de años, comienzan los glaciares. Que se acuerdan de. Algunos habrán perdido algún examen por esa pregunta. A las 11:10, así que nos quedan 9 minutos para llegar a 2020, a las 11:10 se domestica el ganado. Aquel ganado salvaje pasa a ser, y los productores pasan de depredadores a pastores. Y faltando 1 segundo y 3/4 de segundo, 1 segundo,75, viene la revolución industrial, la ganadería como la conocemos, el feedlot y todo lo demás. Quiere decir que hubo 23 horas, 59 minutos en que las vacas estuvieron casi que fuera del radar, y ese error que cometió Dios, la naturaleza, que quiera que sea, que fue crear un animal que destruye su planeta, en todo caso lo cometió hace 5 millones de años, y hoy, lo que nos tocó y está en la ganadería, es que estamos enfrentando la acusación. Y el otro dato que les quiero dar, Eduardo sabe que esos gráficos de temperatura básicamente arrancan en 1980, pegan un asalto y hasta hoy no pararon en niveles insólitos y horribles. Bueno, ¿saben qué pasó en esos 40 años de la historia del calentamiento global? Hay 100 millones de vacas menos que en 1980 al día de hoy. Y hay el doble de consumo de combustibles fósiles que había en 1980. Conclusión, como ustedes se darán cuenta, el problema son las vacas, ¿no? Es bastante claro. Entonces, ¿qué apoyo tiene este movimiento? Apoyos importantísimos. Plata, dijo Eduardo, tiene toda razón, pero apoyos como los organismos internacionales que son cuna de esta ola, la FAO en particular, con su larga sombra de ganado, cuando hoy tenés larga sombra de plástico, larga sombra de la moda, larga sombra de lo que me pidan, el único que está escrito por la FAO es la de ganado. La educación, la persona muy cercana a mí, que sé que me dice la verdad, en un colegio muy importante de Montevideo, en el curso de medio ambiente, escuchen el objeto del curso, empezaban el desafío, el challenge, porque además era en inglés, el challenge era una semana vegana, sin comer carne. Entonces,
es difícil que salgas de un curso de medio ambiente que te ponen una semana vegana para salvar el curso y no pienses que la carne es un problema. Entonces, esa es una. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes son los que nos convencieron? Todos. Todos acá estamos convencidos de que eso es verdad. Porque hay lunes sin carne. Fíjense con el problema que la vaca está el lunes sin carne del amigo Colma Carne, ¿no? Y va ganando adeptos. Sin embargo, no hay un lunes sin quemar combustibles fósiles. El 85% del combustible es fósil. 85, igual que 97 renovables. El mundo 85, carbón y petróleo. No hay un lunes sin combustible fósil. ¿No? Después, si estaremos todos colonizados, las madres se ponen nerviosas. Si el nene no termina el zapallo, ¿qué te importa el zapallo? No te aporta absolutamente. Dale carne porque le van a dar una calculadora. Y no come carne porque el cerebro depende de eso. Y con esto, de que no creamos de que son ellos para nosotros, el que ser oposición cómplice. El ser oposición cómplice es la llave del éxito de este movimiento. Este tango se baila de a dos. Y necesitas una oposición que se vaya a absoluto. Entonces, háganse, nos estamos volviendo veganos, gays, vamos muy mal. Entonces, eso es. No, simplemente, esta parte de mi intervención quería ser lo que yo pienso de este problema. Esto es lo que yo digo. Van a ver, digamos, en la segunda parte, voy a proponer qué hacer. Me voy a hacer el idiota, a mí no me pagan para entender, por lo tanto yo lo voy a aprender carísimo, pero sepan que es para sacarte dinero, esto no es para perder planeta, porque yo lo único que hago es fijar anhídrido carbónico, donde, ¿ustedes escucharon alguna otra palabra que no sea emisiones? Los métodos para ver las emisiones de las distintas fuentes son precisos, desarrollados en el mundo. Los métodos para medir la aplicación están en pañales, y tenés 2 o 3 ensayos en el planeta. Y claro, si no me pones la aplicación, obvio que soy el peor de la clase. Pero entonces todo esto va a llevar a que mi táctica, seguramente también sea distinta a la de Eduardo, repito, coincidiendo absolutamente de que vamos a hacer lo que podamos en casa por nuestro medio ambiente. Me parece que tenemos cosas, la cianobacteria, la erosión del suelo, tenemos cosas realmente en las que estamos jodiendo al ambiente. Pero no es esta. En esta no tenemos la culpa. Así que espero la segunda noche. Bien, ahora vamos a empezar el módulo de las preguntas, el debate, comentarios de los que estamos presentes, pero antes me gustaría resaltar la mayor coincidencia de nuestros expositores, que es la preocupación por el calentamiento global. Eso es un hecho, existe, está demostrado, y ambos están en línea con que esto es algo que nos preocupa y que tenemos que atender. También que somos parte de la solución. Los dos han hablado de la solución en nuestro sector. Y después, énfasis quizás distintos, visiones administrativas complementarias, para nada contrapuestas, sino complementarias, simplemente con énfasis distintos. En el caso de Pablo, el énfasis en lo que es el ataque mediático a la producción cárnica. Y haciendo énfasis también en que es una interpretación ideológica. Ahora, Eduardo, énfasis en la importancia de contribuir con prácticas que capturen carbono. Así que sí vemos son visiones complementarias y la importancia de medir, ¿verdad, Eduardo? La importancia de medir con indicadores ambientales, con indicadores biológicos. Bien, no sé si les parece, doy paso a preguntas que le quieran hacer. Levantan la mano, les alcanzamos el micrófono. Martín. Sí, yo voy a arrancar para romper el hielo. En el ánimo de que hay coincidencias y hay discrepancias,
a nosotros nos interesa muchas veces medir cosas. Y a mí me parece que una de las cosas para sustentar cualquiera de las alternativas es exigir medidas a los demás y exigirnos a nosotros medidas. Ahora está bueno que digan en qué harían el énfasis. Yo creo que Pablo hizo un... Yo es un poco también lo tenía la segunda parte, pero está bueno en este formato. Yo dije, se desprende de que, si resumo en primera parte, no somos ningún problema, y no importa la verdad, no importa la realidad. Cuando sos hincha, no importa los partidos perdidos. En ese sentido, medir es tremendamente importante, pero sabiendo de que al día de hoy, primero, sabiendo los antecedentes demostraron hace más de 50 años de que la carne no generaba ningún problema de salud. Eso estuvo apretado, escondido, hasta ahora, donde esa batalla se terminó perdiendo, esa batalla de la carne matándote se terminó perdiendo, y no fue por falta de información. Nos ganaron la batalla porque en el terreno en el que se combate, poniendo los buenos y los malos, la verdad es una opinión más. La ciencia hoy es una opinión más. Y la amigabilidad de la ciencia es tan baja, es tanta pereza de dar, informarte científicamente y bajar de cualquier discusión, bajarte de una biblioteca, un libro, un paper, contra un hashtag que dicen que los ganaderos se envenenan, es una batalla que primero llegaba en los dos lugares, pero que además de medir, no pensemos que con eso lo resolvemos. Eso es lo que yo digo. No se terminó ahí esa batalla. A los efectos que nos importa. La verdad la sabemos y la vamos a contar, porque la sabemos antes de medir. Porque 5 millones de años con vacas y dar problemas no pueden ser. Por eso sabemos que no somos el problema. Pero tengamos cuidado de sobrevaluar esa información, porque la barra no le importa en absoluto el resultado de la ciencia. No quiere decir que nos eximan a hacerlo, pero tenemos ese conocimiento. Bueno, cuando se pueda volver a mi presentación, porque en algún momento voy a poner alguna otra cosa. Yo creo que nuestra obsesión tiene que ser medir, o sea, no podemos decir que sabemos la verdad sin medir, y no medimos nada. Por lo tanto, si no medimos nada, nuestros argumentos van a ser siempre muy endebles. La verdad es que no sabemos cuál es el balance de carbono de nuestra ganadería. Y si no la sabemos, estamos regalados, porque el mundo no se divide entre socialistas, gays y feministas versus el resto, desde mi humilde punto de vista. Y la verdad que a mí me da exactamente lo mismo si alguien es gay o es lo que quieres, lo que se le antoje en su vida privada. Y creo que el feminismo... Mientras no sea vegano... Bueno, creo que tenemos que acostumbrarnos a que la gente no solamente come en base a sabor y precio, tenemos que acostumbrarnos, y me parece que tenemos que aprender a hablarle a los que no piensan como nosotros. Pablo Carrasco se queja mucho de una cosa que es tribunera, pero no veo un discurso más tribunero que el de él. Es como, bueno, acá somos todos productores ganaderos y el que es un vegano es un gil, ja, 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 ja. Y a mí me parece que es todo lo contrario, me parece que el que es vegano tenemos que conversar con él y ver por qué es vegano, porque burlándonos seguro que no lo vamos a convencer de que nuestra postura es correcta. Y a mí me parece que hay gente que tiene argumentos que son del recibo para no consumir carne. Yo no como pulpo, por ejemplo. Entonces, si quieren, conversamos por qué no como pulpo, pero no como pulpo, no me cae simpático comerme un pulpo, porque es el invertebrado más inteligente y no me gusta comer pulpo. Puede ser muy rico y prefiero renunciar. Está mal, soy un traidor de los productores de pulpo del mundo, ¿no? Simplemente es mi elección. Como sin sal también, qué sé yo.
desde que mi mujer quedó embarazada y tenía que comer sin sal, aproveché y me subí al carro y como sin sal. Yo qué sé, está mal, como esto algún pecado, o sea, tenemos que hablarle no a los que son fanáticos de nuestro equipo, tenemos que hablarle a los que son totalmente contrarios a nuestro equipo, con el discurso de ustedes son todos comunistas, gays, imbéciles, vamos a perder clientes como exportadores de carne de una manera dramática, se los quiero avisar. O sea, no nosotros el año que viene, no, las carpetas de Pucrea del año que viene no se van a ver cambiadas por eso, pero corremos el riesgo de que dentro de 40 años seamos vendedores de tabacos y autos que tiran humo negro por el caño de escape, si nuestro discurso es los que comen menos carne porque tienen preocupaciones éticas o de cualquier otro tipo, son una manga de imbéciles y me río de ellos. Y yo jamás lo haría, francamente, para defender la carne. Lo primero que haría es, quiero conocer tu punto de vista, quiero saber qué pensás, cuál es tu argumento, y juntaría toda una batería de números que hoy no tenemos ni uno. Quiero avanzar simplemente rápidamente a una presentación. No esa, ¿cuáles son los 6 grandes ganadores de la revolución de la no carne? Entre ellos, Tyson Foods, por ejemplo, que está en el negocio de la carne, no son los socialistas los que están ganando con esto, son ultracapitalistas los que están ganando con esto, no se crean. Una más, por favor. Bueno, ahí, o sea, por capturar carbono, en algún momento nos van a pagar, pero no lo tenemos medido. Por más que creamos que la ganadería es buena per se, si lo medimos, algún día nos pagarán por eso. Y Nueva Zelanda nos lleva mucha ventaja, y creo que es la próxima y no colgo más. En Nueva Zelanda, sheep and beef farmers, cerca de ser carbonos neutrales. Ellos van allá arriba, nosotros nos vamos a poner a tiro o nos vamos a reír y quedar sentados en la carretera. Esa es la decisión que tenemos que tomar como país y creo yo como organización que apueste a ser pionera de hacia dónde van las jugadas. O sea, lo que hay que hacer es bajar la curva. Después si somos gays o de izquierda o de derecha, si la curva sube, los nietos de los izquierdistas y de los derechistas la van a pasar idénticos de mal. O sea, esto es demasiado importante como para decir, estos son unos tarados que en Twitter nos tiran mala onda. Esto es muchísimo más serio que eso, y los países que son vanguardia en ganadería ya están a 200 por hora, mientras nosotros nos burlamos de los que piensan distinto. Entonces, ahí yo tengo, creo, una visión que me parece mal conceptualmente, porque esto es un problema de biología, no de política, y estratégica y tácticamente, porque si el tipo que consume menos carne le voy a decir que es un imbécil, seguro que no lo voy a convencer. O sea, tengo que ponerme en su lugar y tratar de resolver lo que él ve como problemático y mostrarle números que me defiendan si que los tengo. Hoy, en Uruguay, no tenemos un solo número de que nuestra ganadería sea parte de la solución. Y si no es parte de la solución, va a quedar de lado. Sí, como tú dijiste, esto entre otras cosas es un problema de biología. Y la biología ya nos mostró que si dejamos de ser primates y somos seres humanos, es porque empezamos a consumir proteína, de alta calidad, proteína animal. Además de que tú acabas de demostrar que está haciendo Nueva Zelanda, que es de aportar los números y los datos de cómo influye en nuestra producción en este tema. Pero ese es otro aspecto que tiene directamente que ver con la salud de la gente. No es una posible estrategia para tratar de revertir esta situación dogmática que mucha gente adopta. Absolutamente sí. Seguimos siendo primates, pero somos el primate con cerebro más desarrollado y gracias a que comemos carne. Y creo que hay que comer carne. Yo acabo de almorzar una deliciosa carne aquí y le doy carne a mi hijo y por supuesto que sí. Ahora, esa carne viene de selva quemada de Brasil, te van a decir que no. O sea, quemar una hectárea de selva hoy es un crimen como nunca lo fue y está perfectamente bien que sea así. Que Brasil tendría que cobrar por preservar, perfecto, pero ¿de dónde viene esa carne? ¿Cómo se produjo? Esa es la clave.
O sea, si vos haces una carne que capturó carbono y que no es parte del problema, por supuesto, estamos biológicamente adaptados a consumir carne y yo voy a seguir consumiendo carne. Y creo que en eso, por supuesto, que una madre que no le da carne a su hijo le está haciendo un daño cerebral, real. O sea, mi discurso no es que no hay que comer carne, o sea, ese es el error de los veganos. Pero que te digan, yo carne de la Amazonia no quiero comer, me parece perfecto también. O sea, yo no participo de que se mueran jaguares y tucanes no sé qué, para poner unos segures ahí. Yo no quiero participar, es perfectamente respetable. Ahora que comer, yo hay que comer lechuga y tomate, hay que tener una dieta diversa. Tenemos que hacer aquello a lo que nuestro cuerpo está preparado y está preparado para comer carne y lácteos. Y somos mamíferos también, pero la carne depende cómo haya sido producida. Acá tenemos toda la ventaja. Si nos mezclamos con Brasil, estamos liquidados. Una, mientras. No, sí, yo tengo varias soluciones. Para empezar, digamos, Eduardo sabe que yo soy muy liberal, y los liberales no solo somos liberales en la economía, somos liberales en lo que cada uno se le antoje hacer. Yo me parece sensacional que la gente sea vegana, me parece sensacional que sea vegana, que sea lo que quiera hacer, no importa un comino. Pero otra cosa es que justifique el vegano su condición en base a la maldad de los que no están de su lado. Es algo absolutamente diferente. Entonces nunca me han visto un piquete en la puerta de un restaurante vegetariano de parte de los carnívoros, para dejar que no entren a comer zucchini. ¿Ah? Sin embargo, hemos visto muchos McDonald's bloqueados por veganos para que no entren a comer. Entonces, vos en la cama, lo que se te cante, exactamente, lo que se te cante, pero en el consumo y en mis preferencias, no tenés la hegemonía moral. No sos el bueno de esta película y yo el malo. No sos. La libertad que vos me pedís, yo también te la pido. El respeto, no la libertad, el respeto que vos me pedís, yo también te lo pido. Después, yo no le quiero hablar al otro equipo, Eduardo, le quiero hablar al nuestro, porque soy consciente de que no estamos siendo la oposición convencida que tenemos que ser. Y esa era, no sé, la posición final, pero entre Eduardo y yo hay una gigantesca diferencia, es que Eduardo, al enfrentar el problema, admite una parte de la culpa, o admite toda la culpa, y promete mejorarlo. Yo no admito la culpa. Yo no admito la culpa, por lo tanto, ni me voy a basar en Brasil, ni me voy a basar en el pastoreo continuo, ni me voy a basar en el feedlot para decir que coman lo mismo. Porque hacerlo sería admitir que en realidad tenés razón, pero es como la frase del Chavo: robar es algo que nunca hice ni volveré a hacer. ¿Ah? Yo no voy a admitirlo, no lo voy a admitir. ¿Y por qué sé que me va a dar lo que va a dar? Por supuesto que no hay un dato, pero sé que me va a dar porque agrede absolutamente mi sentido científico. No hay explicaciones. ¿Por qué durante la pandemia del COVID-19 y las cuarentenas el aire quedó limpio en todo el planeta? Y las vacas seguían enlutando, y largando metano, y seguían haciendo lo mismo. Entonces, estamos atrasados. Lo que pasa es que invirtieron la carga de la prueba. Ahora los que tienen que demostrar la inocencia somos nosotros, no ellos demostrar que somos culpables. Los que están citando resulta que somos nosotros. Y el que tiene todos los datos que dan todo mal son los que queman energía fósil. Y de Nueva Zelanda también me viene bien que no sea Nueva Zelanda, porque acá hay un proceso extremadamente injusto. Es el juego de la silla. Estamos todos alrededor de la silla corriendo y en un momento la música del taxi parado. Paraguay, los estados. ¿Por qué? Porque Nueva Zelanda acabó con el bosque
completamente, porque Europa acabó con todos los bosques que tiene, y ahora pone la música y justo cuando para cortar el árbol, no, ahora no va a ir. No, se acabó. Tiempo, entreguen. Eso es lo que es muy injusto también. Vaya a España, ¿en qué siembran los trigos? Entre dos piedras que te sostiene el tallo, ¿viste? Porque no les queda nada, porque hagan para abajo. Entonces, está bien, yo admito, vamos a pararla, no lo vamos a hacer, vamos a renunciar a esas riquezas que están por ahí. Por suerte Uruguay no tiene que renunciar a nada. Yo lo que voy a usar es mi suerte de haber nacido donde nací. Eso es lo que voy a usar en mi marca. Pero Nueva Zelanda, que hoy es el modelo, es porque prescribió el delito. Porque esto que le está criticando ahora sí lo hizo durante 100 años. Y Europa lo hizo durante 100 años. Entonces, es bastante injusto que el juez, a los que empezamos, llegamos 2 horas antes del examen, nos saque la hoja todo el mismo modelo. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, y terminamos la parte de preguntas. Juan. No quiero cortar este debate que es filosófico, pero nosotros todos acá tenemos empresas agropecuarias, y para ser un poquito más pragmáticos, digamos, capaz que la pregunta es más para vos, Eduardo. Y es cierto lo que dicen muchos estudios de mercado, que se va a demorar 4 o 5 años en demandar una carne de carbono neutro, y que se demande, digamos, cómo nuestras empresas logran caminos agroecológicos, sostener sus ingresos, son empresas familiares, cuando la demanda en el corto plazo es inexistente. ¿Cómo te parece que en 2 años, 3 años cambiemos nuestro sistema de producción con productividades menores, tal vez con costos menores, pero seguramente con ingresos menores, de lo que dicen los agroecológicos de ley, hasta que logran estabilizarse, digamos, si nuestro producto no tiene un diferencial de precio? Me parece muy buena la pregunta y muy oportuna, porque yo coincido, eso no es que mañana va a venir una norma que va a decir si no es carbono neutro no la compro. Tampoco creo que la lógica sea, por eso capaz que lo de equilibrio no me suena muy bien, porque no es que hay que sacrificar producción, yo no creo que sea que hay que sacrificar producción. Yo creo que se sacrifica producción, por ejemplo, si se hace agricultura continua respecto a hacer una agricultura con praderas. O sea, capturar carbono es mejorar la producción. Hacer el pastoreo rotativo que hace Pablo Carrasco es exactamente lo que piden los preocupados por el clima. Es decir, capturar carbono es aumentar la productividad. La ley de suelos, que al principio parecía una intromisión a la propiedad privada, bueno, hoy todo el mundo hace un cultivo de servicio. Es eso de lo que se trata, es de hacer una agronomía que en vez de decir, bueno, me preocupo solo por los kilos de soja, se preocupa por el sistema, por la rotación, por usar la diversidad a su favor, por tener millones de microorganismos en el suelo que estén trabajando para convertirte la materia que cae en humus lo antes posible. La propuesta no debe ser jamás decir, no, por el bien del mundo voy a renunciar a mi margen, sino decir, bueno, el rolado del centeno yo hace 3 años no sabía lo que era. Hoy el rolado del centeno, las camas calientes con potaje en los campos, hace 3 años yo no sabía lo que era. O sea, simplemente es tener el radar de que la mayoría de las innovaciones van a ser por modificar esa agronomía que teníamos nosotros, por lo menos cuando yo hice la facultad, del kilo por hectárea, del kilo por hectárea, del kilo por hectárea, decir, ojo, que vos estás manejando un sistema, que si vos tenés los pájaros que te comen la lagarta, o encontrás a alguien que te tira unas avispas que te comen la lagarta, capaz que te sale más barato y ganás en inocuidad. Sobre todo, bueno, si trabajás en granja, cada vez te van a pedir más inocuidad. ¿Qué mejor inocuidad que el sistema te lo solucione sin vos tener que ir con una mochila a tirarle no sé qué? Entonces, yo lo que creo es que esto es pensar más en términos del sistema y decir, bueno, señores, ¿cómo mido? Porque está todo bien, pero Uruguay presenta cada 2 años presenta su balance de carbono y la ganadería no da que resta.
no da. Y esos son números oficiales que leen Naciones Unidas. O sea que decir que los números de la ganadería son buenos porque somos ganaderos y vamos arriba nosotros, y los demás, no. Digo, cuando Uruguay presenta a Naciones Unidas números, la ganadería está en el plato de la balanza de la complicación, y la forestación es lo que nos equilibre. Bueno, eso es así. Y tenemos que achicar la cuenta de la ganadería. ¿Qué vamos a hacer? Es incómodo, y sí, para la Ford sería mucho más cómodo seguir haciendo autos a nafta de por vida, pero bueno, se va a tener que pasar al eléctrico o va a perder la competencia. Tesla es el nuevo paradigma, y bueno, y si no te adoptás, en algún momento te van a pasar por arriba. Con la ganadería es lo mismo, somos la Tesla de la ganadería del Mercosur, vamos a aprovecharlo. O sea, yo lo que diría es, señores, nosotros hacemos pradera, hacemos agricultura con pradera, hacemos pastoreo rotativo, bueno, vamos a medir eso, vamos a ver cómo lo podemos mejorar, y vamos a ver cómo le podemos poner un sello, o sea, y que me paguen por la carne, que es mejor que la de los países vecinos, y que me paguen por el carbono que capturé. O sea, esto es verlo en plan oportunidad, mucho más que en decir, ah, no, llevo la carga a 0,50 y me vuelvo un bucólico que produce como en la época de Mandaria, no. Más bien todo lo contrario, o sea, yo diría que es todo lo contrario, simplemente que es un paradigma distinto, que hay que pensarlo distinto. ¿Cómo es la gráfica de la evolución de microorganismos de tu suelo? Y no sé, yo qué sé, capaz que no la sabemos, lo más probable es que no la sepamos. ¿Quién hace la gráfica? ¿Cómo se mide? Y si la gráfica va para arriba, ganamos todo, gana el prestigio de marca, en una seca vas a ser más resiliente. O sea, ese es para mí el cambio de paradigma, no el sacrificar productividad. Yo. Cortito. Este paradigma o esta situación que estamos viviendo, no somos la primera industria que nos está pasando. La ganadería no está debutando este problema con nosotros. ¿Qué otros actores o qué otras industrias identifican ustedes que pasaron por algo así, donde vos tenés un consumidor que hoy lo que te está diciendo es que está comiendo un concepto? A cierto nivel de ingresos, la gente empieza a comer conceptos. Eso es lo que ya es sabido. Y vos te encontrás que esa gente que está comiendo un concepto, le podés ir con un paquete de información súper completo y no cambia el concepto muchas veces. Pasa con los transgénicos, 20 años, no hay ningún caso, nunca se comprobó absolutamente nada, retesteado, remedido, y la gente que come no GMO sigue estando, ese concepto se mantiene. Entonces, ¿de qué otra industria creen ustedes que podemos capturar, robar, copiar, imitar algo que realmente tenga impacto? Porque si no, siento que no podemos llegar a pasar 20 años midiendo la inmortalidad del cangrejo y no vamos a lograr cambiar el concepto que tienen esos consumidores. Capaz que tenemos que hacer lo que tú, Eduardo, decías, están ahí, van a estar, hay que convivir con ellos. Pero ¿cómo podemos no embarcarnos en una guerra eterna? Esa es mi pregunta. A ver, yo creo que segmentaría, y tenés un público, como vos decís, que dice, yo no quiero transgénico y no me importa más nada, que no lo vas a convencer. Tenés un grupo de gente que va a decir, yo no voy a comer carne y no me importa más nada. Eso es como un dato de la realidad. Ahora, eso puede ser un 3% exótico o puede ser un 30% que te perjudique. Ahí está tu capacidad de convencimiento. Lo que hay que medir no es la inmortalidad del cangrejo, es el carbono. Esa es la clave. No es, a decir, porque la inmortalidad del cangrejo suena a la metáfora de algo que es muy sofisticado y al santo botón. Compararme con eso, 20 años, cero comprobación. Te lo comparo con eso. Cuando vos vas a una feria y ves unos maíces que no tienen ni una marca de un nada, es transgénico. Vos ves a alguien que diga, ah, no lo compro porque es transgénico. Tampoco es que, o sea, a la larga, los hechos ganan. Es decir, bueno, ¿se murió gente por el transgénico? No, pasó, no, bueno, entonces, bueno, hay gente que dice en el discurso que va a la feria y se compra los choclos y se hace caldo. O sea, con la carne vas a tener un porcentaje de gente que dice, bueno, pero la vaca es un animal que siente y hay que matarla y a mí no me gusta que la maten. Bueno, y contra eso no hay manera. No va a comer ni vaca, ni va a comer cerdo, ni va a comer pollo. Y bueno, digo, es en definitiva, ese es un público irreductible
Pero vos, carbono vas a tener que medir. Me parece que a la corta o a la larga vas a tener que medir. Y si haces las cosas bien, vas a tener que reclamar, cobrar por eso. Pero es medir algo muy, muy importante. No es medir algo muy lateral para satisfacer una moda. Está bien, que eso nos vas a dar vuelta a la discusión con conceptos, no creo que vas a... Podés por ahí frenar la ola. Tenés que defender tu producto, como sea tenés que defender tu producto, y para defender tu producto tenés que medir, y lo central a medir es carbono, desde mi punto de vista. Buenas. Primero que nada agradecerle y bueno, y yo voy a contarle lo que me pasa a mí, con mucho respeto hacia todos los presentes. Y lo que yo veo es que el tema que lo están trayendo, y creo que nos pasa a todos, que reconocer que hay un problema de calentamiento global, el tema de biodiversidad también, y que realmente es el problema. Entonces, yo me planteo qué puedo hacer yo para mejorar eso en el sentido de, bueno, estoy haciendo algo porque después mis hijos, mis nietos y los que vienen. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en mi lugar, independientemente de otras cosas? Entonces, y es como también ver el futuro planificado, es decir, cómo me planifico yo al futuro y el futuro que dicen venidero, es decir, eso que viene yo no controlo. Y en eso que viene y no controlo, veo con mucha fuerza y lógica todo el tema de preocupación ambiental y todo esto con el cambio climático y todo esto que venimos hablando. Entonces, es decir, y lo que veo también esto de que habla Eduardo de captar carbono, de producir mejor y eso, si también económicamente no es mejor también para nosotros. Yo me planteé en la empresa, empezamos a plantearnos, bueno, vamos a plantar árboles, no sé qué, porque favorecemos, mejoramos el tema de carbón, viene la sombra, ¿y qué árboles vamos a plantar? Ay, no sabemos si hay mucha diferencia en que cuál capta más o cuál capta menos, y pensando en todo el sistema, ¿sí? Las rotaciones, bueno, puede haber diferencia entre un tipo de rotación y otra en la captación. Es como poner insumos más a la medida que ya tomamos cada vez que pensamos y planificamos nuestra producción. Y creo que eso no está mal, y está bien. Y ahí sí, lo que me pregunto y no sé, es esto, si no hay una oportunidad ahí para diferenciarnos como país chico que somos, como el tema de trazabilidad que tenemos, todo eso, si no hay una oportunidad además de este sentido en el tema de ganadería. Y es un poco por ahí. Y bueno, a mí me parece un valioso comentario, que no creo que tengamos que responder, y te lo agradezco. De lo que también anduvo allí, que creo que me lo había quedado, digamos, para no ser pura filosofía esto, primero, en el mercado de la carne de bajo valor va a subir su demanda va a subir enormemente por más hamburguesas veganas que fabrican. En los segmentos donde esto no es un tema o están accediendo por primera vez, como China, Medio Oriente, el consumo va a seguir subiendo y la demanda va a estar. Yo, cuando tengo esta posición filosófica, no es porque me parece que me van a poder perjudicar. Yo creo que decía, ¿qué puedo hacer yo? No, ¿qué puedo hacer yo en casa? Bueno, tenemos planos. En el plano personal, intelectual, moral, vos tenés que hacer las cosas bien, aunque no sirvieran para nada. Aunque no te las vea nadie. Y eso, por lo menos a muchos de nosotros,
nos va a emocionar, digamos, y no tengo otro premio. Pero ¿qué puedo hacer desde el punto de vista de la cadena de la carne? Y esto a mí se me vuelve muy parecido a la clasificación de la basura. Y yo estoy de acuerdo con eso. Entonces yo en lo personal no mezclo lo compostable con lo práctico. Viene el camión, lo tira para adentro y la otra cosa mariposa. ¿Está? Entonces yo puedo poner especies nativas de árboles para la sombra, pero cuando venga el embarque, nadie me va a apretar por el arbolito de la sombra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo personal, para que llegue a una consecuencia de mercado, a un precio, porque si todo esto no tiene un precio, si el carbono es tan importante pero no me lo pagan, y en la experiencia, le pregunto acá a los que pusieron orgánico, ¿se hicieron ricos? ¿Se despegaron de nosotros? No, porque hay una resistencia con la ley de Ohm entre mi casa y la góndola, en donde los únicos que estamos de acuerdo con lo bueno de nuestros productos somos nosotros, y el que levanta la góndola. Al medio estamos hablando de 2 centavos más, 2 centavos menos, y cuando vos vas a ofrecer una carne con una historia espectacular, ¿vale? No, pero un precio más bajo, pero eso es un precio tan bajo que yo les termino diciendo, mira, si yo te la sigo bajando, te estoy encajando una mentira brutal, porque yo no puedo estar vendiendo una carne que para ustedes vale el 70% más producida a pasto, más baja que la que te estás comprando a Costa Rica. Entonces, a la hora de los hechos, hay una cordillera entre las convicciones morales personales y lo que le puso de precio el retail, que es el Perú. Porque el consumidor piensa igual que nosotros. Pero ya nos saltearemos a esa cordillera, ya la podemos hacer. Capaz que en Uruguay ya la podemos hacer si INAC nos deja de prohibir a un frigorífico venderle a la gente, si todos los intermediarios. Pero está prohibido. Bueno, ya lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo creo desde el punto de vista del mercado? Ahora no es lo que pienso. Ahora, ¿cómo le voy a sacar jugo a esta situación? ¿Ah? Que me indigna, me irrita, pero que no me pagan mantener. Yo acá voy a sacar jugo. Y yo creo primero que Uruguay se puso, sin pensarlo, de casualidad, en la trayectoria exacta de la ciudad donde va el mercado de lo que es bueno y lo que es malo y lo que es caro y lo que es barato. Uruguay juntó biodiversidad, todo el año redondo, pudiendo producir carne a pasto, que la carne a pasto va a ser el punto de negociación medio entre los ambientalistas y nosotros. Vamos a terminar con un acuerdo de que no hay por qué dejar de comer carne, pero los animales tienen que ser felices. ¿Alguien me puede discutir que la felicidad mayor del animal es estar arriba de un pasto o cambiar de potrero? Nosotros estamos y eso lo tenemos que pedir, con 100% de uso de energía renovable. Hablando del tema sí importante, ¿no? Hablando del que calienta el ambiente, no de los que no calentamos el ambiente, del que calienta el ambiente, somos los mejores de la clase. Yo necesito, y creo que en los planes de UTE está, un certificado de trazabilidad, que la luz que prendí en el cuarto del baño fue 100% partido en molino, y eso tiene que ser diferente al que prendió Greta Thunberg en Holanda, donde se prendió fuego un bosque cada vez que prende. Entonces, nosotros tenemos para ponernos en el lugar correcto, tenemos 10 millones de hectáreas con 100 especies por metro cuadrado, hay que nos pida diversidad. Tenemos 100%, digamos, yo no me voy a contestar porque me gusta que el auto haga cierto ruido, me muero de depresión, es un trole para mí. Pero lo que importa cuando tenés un auto eléctrico es cómo lo cargaste. ¿Cómo cargas un auto eléctrico en China? Con una montaña de carbón. Entonces, para cargar el auto no se puede emitir, digamos. Entonces, nosotros si le ponemos autotecla, le pido que vos, amigo de Dueña, le pidas que ponga un ruido que sea el parlante. Para cuando tenemos el autotecla, el lugar vas a ser punta a punta. Punta es mejor de la clase. Y encima tiene la vaca más feliz. Así que, ahora, los otros tienen que ayudar, ¿no? Si no, es lo de basura, ¿no? Tenemos todos los deberes hechos y a la hora de los bifes entra Brasil y los mata con el peso, entra Argentina y los mata con el peso.
aranceles, todo lo que se estamos pidiendo, todo lo que se está haciendo, es el que va a hacer que lo que yo hago como persona se convierta en algo de mercado. Entonces, a mí me parece que dentro de todo esto, y cierro con esto, tenemos esta novedad del PRB, del Partido Nacional, del Poder Constativo, no importa, cualquiera de ellos, que yo no voy a decir que el PRB es bueno compararlo contigo. Yo lo que te voy a decir desde el punto de vista del marketing, de cuando yo me voy allá a Estados Unidos a vender carne, es que el PRB está bueno, porque miro un PRB, hago un experimento, le pido a alguien que me mida el carbono de un PRB, y mostrar que lo que aquel investigador demostró sobre el carbono, que pasa el carbono positivo seguro, o negativo, que es el bueno, ¿tá? Yo después te lo demuestro con una foto aérea de las parcelitas. Es decir, es muy diferente tener una forma, un envase, un packaging del verde como es el PRB a la hora de vender algo. Porque si no tengo que hablar del bioma pampa, sí, está bien. Pero si vos tenés, no, es así. Para que se te apruebe, tenés que tener 70 parcelas y acá está la foto. Y además, la foto no, por satélite, me podés ver todos los días. No preciso una certificadora. Vos mirame, yo te doy la dirección, me mirás todos los días a ver si yo sigo teniendo el PRB y ya viste que fulano de tal te mostró que el PRB, el carbono es lo mejor del mundo. Bueno, eso es lo que yo le veo como gran potencia a la carne de pasto como punto de medio entre ambientalistas y no ambientalistas, y al PRB como herramienta de marketing, que es una caja preciosa que cubre la carne. Bien. Una coincidencia que llama la atención, ¿no? Cómo surge la idea de hacer las cosas bien, más allá de lo que demanden, hacer las cosas bien. Y después, un paso más, es demostrarlo. Luego, usar toda esta demanda, más allá de coincidir que el cambio climático es real, usar esta demanda como una oportunidad. Y también poder usar y hacer marketing con la forma que nosotros estamos produciendo. Entonces, si les parece, les doy 10 minutos de cierre a cada uno, primero Pablo y después Eduardo, y me gustaría que en algún momento nos sugieran a FUCREA como movimiento, o sea, ¿qué podríamos dar, qué nos pedirían? Porque este tema luego hay que bajarlo a los grupos, hay que llevarlo a las discusiones internas de cada grupo, para ver qué camino que nos sugieran, que sugieran al Consejo, qué camino como movimiento, como red, quisieran que impulsemos. Entonces, en el cierre les pido esa sugerencia, esa respuesta como movimiento. Yo creo que FUCREA es el siguiente eslabón después de mi buen actuar personal en casa. Digamos. Yo me porto bien en casa. Ahora, si querés que lleguemos un poquito más lejos y que alguien lo valore, que alguien lo pague, tenemos todos una cadena para adelante. FUCREA es el primero. FUCREA tiene que tener una posición en esto muy clara, bueno, perseguir la demostración, porque yo creo que la demostración está ahí, yo no soy de los que piensa de que vamos a tener una sorpresa, ninguna, pero precisamos el dato, como dice Eduardo, así que es urgente FUCREA que lo pida, que se lo exija, al propio Eduardo seguramente. Y entonces, FUCREA con una posición y con una presión, y después para arriba, todo lo demás, la Cancillería, por supuesto, la población uruguaya, que por lo menos empecemos a experimentar si a los uruguayos somos capaces de convencerlos. El único país que yo les conozco en el mundo, pero en el mundo, que en el supermercado pone un cartel carne de Fildón, es Uruguay. Eso en general se trata de esconder, digamos, el factory farming. Se trata de disimular. Por acá no podemos, bueno, así que nosotros mismos tenemos un problema. Y en Pascara, la definición de Pascara. Entonces, a mí me parece que tenemos una oportunidad de oro, pero hay que darle una forma. Hay que, el largo camino de la gente que hace las cosas bien en su casa, hasta que se consigue un premio en el consumidor del país al que le exportás, es un largo camino, del que yo se lo puedo contar 5 horas. Y tiene varios jugadores. Y por ejemplo, yo he pedido ayudarme, INAC, con poner una comida uruguaya antes que la carne. Poneme un chivito, ayudarme a que
los tacos mexicanos, las tapas españolas, el chivito uruguayo con carne a pasto, que es el único, el auténtico, el Tesla. Lo demás son limitaciones. Bueno, financiando un food truck, empecé a apoyar a la gente que no son los frigoríficos. Los frigoríficos están haciendo muy bien su negocio, es con commodity, y eso para el frigorífico es, dado lo que me pagan, yo pagaré lo menos posible. Esa es la lógica absolutamente empresarial del frigorífico. Ahora, hay otros que podemos ir más allá del puerto que lo recibe. El frigorífico se lo manda un cubano en Miami, lo distribuye y dice, puto común, todo lo que viene atrás. Es más, es imposible que no se entere quién me lo dio para que no me salten. ¿No? Basta con la trazabilidad y todas esas pavadas, que al final me quedan perdiendo el negocio porque van a ir directo al proveedor. Entonces, todo el mundo está en contra de que está solucionado. El mundo comercial está en contra. Entonces, ayudarme, gobierno, apoyar, nunca nos dieron a lo que estamos vendiendo por fuera, nos hacen pagar el arancel de punta a punta. Las cuotas de los frigoríficos. Bueno, ¿no será que algún otro más? No yo. ¿No sería bueno que hubiera 10 como yo que estuvieran agitando afuera? ¿No les podés dar una mano? Tenés que ser millonario para aguantar el tiempo que hay que aguantar y convencer a la gente. Entonces, ¿quién es la primera voz? Fugrea. Fugrea toma posición, lo define y empieza a presionar. Y cuente conmigo, amigo, el préstamo los enloquezco. Los enloquezco. Entonces, esa es mi visión de la institución. ¿Tienes 2 minutos más, 3 minutos más? ¿Querés agregar algo más? Muy bien. Eduardo, 10 minutos. Bueno, les decía al principio que me encanta compartir mesa con Pablo porque pensamos un montón de cosas distintas en el medio, pero partimos del liberalismo y llegamos a conclusiones parecidas, porque realmente coincido en mucho de lo que él dice, en el sentido de que Uruguay, no necesariamente por habérselo propuesto como estrategia, pero estamos en una posición absolutamente privilegiada en este debate. Somos tal vez la ganadería más alineada a lo que es la lógica de la demanda en este momento. Entonces, también un poco siguiendo lo que dice Ayarrado, esto es una oportunidad. Es una oportunidad para la ganadería, es una oportunidad sobre todo para los productos que tienen un consumo humano directo. O sea, la soja que va para alimentar a los chanchos de China no va a tener una gran ventaja en esto, hay que producirlo lo más eficientemente posible, pero el trigo capaz que es otra lógica, porque también tenemos una agricultura que tiene rotaciones con pasturas como otras agriculturas no tienen. Es una oportunidad muy importante para la granja, porque todos queremos comer una manzana con cáscara y no estar preocupado de si la lavamos bien o más o menos y qué residuo puede tener. O sea, para lo que es de consumo humano directo, esto va a ser tremendamente importante y Uruguay tiene unas ventajas inapreciables, desde los pastizales nativos a la trazabilidad, a la reconversión energética que tuvo, que hace que justamente deberíamos poder certificar que la luz eléctrica es renovable, o sea, a que tenemos una imagen en el mundo que bueno, por sí o por no, pero nos creen que somos los más prolijos del barrio y ahí en el manejo de la pandemia ratificamos que somos los más prolijos del barrio. Entonces, yo creo que yo hace mucho tiempo que trato de evitar toda discusión polarizante, porque me parece que estamos un poco enfermos de polarización, de todos tenemos que estar en un bando y contra el otro bando y tratando de ganarle la pulseada del otro bando. Me parece que esto es algo en lo que tenemos que trabajar para decir, bueno, Uruguay es un país donde se ha probado la trazabilidad y funcionó, y se ha probado un plan Ceibal y funcionó, y se ha probado legalizar el cannabis y funcionó, y entonces somos un país chico que prueba cosas y después que funcionan bien, irán otros más grandes y las harán. Y en esto tenemos que tratar de hacer lo mismo, decir, bueno, el mundo está preocupado, con razón, porque se está calentando el planeta. Bueno, nosotros queremos tener la ganadería con mejor medición de eso y ver qué prácticas de manejo nos ayudan a capturar carbono. Si capturamos carbono y agregamos materia orgánica al suelo, vamos a producir mejor. Bueno, lo medimos hoy y bueno, medimos solo los erutos de las vacas, porque eso es muy fácil de medir, porque se sabe. ¿Medimos la captura? No. Y bueno, entonces si medimos en el balance solo las malas y no contamos las buenas,
estamos cometiendo un error estratégico. ¿Cómo se mide? Bueno, simple no es, porque si no ya se estaría midiendo. Ahora, ustedes son FUCREA, no son una organización cualquiera, son una red de productores altamente calificados. Bueno, señores de la FAO, ¿ustedes hicieron algo que nos parece cuestionable con la larga zona de la ganadería? No sé, sentémonos a medir objetivamente, arbitradamente, cómo funciona nuestra ganadería en términos de captura de carbono. Capaz que los resultados que nos da no son los que más queríamos tener, o capaz que sí, o capaz que a partir de eso decimos, bueno, que no haya un potrero que no tenga sombra, como decían ahí con los árboles. ¿Cómo puede ser que haya potreros que no tienen sombra? Que cada potrero tenga su sombra, y si hay que pedir un crédito blando del Banco Mundial para ponerle un monte de abrigo a 30.000 potreros que no tienen, bueno, o sea, ustedes tienen una capacidad de articular acuerdos que me parece que en base a vuestra historia y a las mediciones y a las bases de datos que tienen, o sea, hoy hay alguien que es subsecretario del Ministerio de Ganadería porque trabajó con la base de datos de ustedes cuando era un agrónomo pichón y lo tienen ahí. O sea, ustedes son los reyes de la medición del agro. Bueno, esto nos van a pedir que lo midamos, y si no lo medimos nos van a castigar. Capaz que no es dentro de 2 años, capaz que no es dentro de 4 años. Pero sepan que China se planteó el mes pasado ser carbono neutral. China. Los que nosotros queremos que comen la carne con los ojos cerrados, tenga lo que tenga. Bueno, si quieren ser carbono neutral, ¿no nos van a pedir a nosotros que seamos carbono neutrales? Y bueno, en algún momento nos lo van a pedir. Cuanto más rápido se empiece a ajustar metodologías, a ver cómo se hace para medir, quién tiene los aparatos, digo, evidentemente no es simple, pero yo creo que me parece que sería interesante que ustedes debatiesen en vuestros grupos CREA si no vale la pena hacer un acuerdo o con FAO, o con el Banco Mundial, o con no sé quién, con los neozelandeses, para decir, bueno, ¿cómo se mide esto? ¿Y qué prácticas de manejo nos ayudan? ¿Y qué tiene más impacto? ¿Poner eucaliptus o eucaliptus mezclado con algarrobo, que es nativo y que captura nitrógeno? O sea, hay un mundo por estudiar y por medir, porque si no medimos, me parece que vamos a ir siempre a tientas y vulnerables a que un día nos digan, no señor, usted no sabe qué balance de carbono tiene, bueno, averígüelo y después venga a vendernos. Si vamos a pensar en el mundo en un mediano plazo, porque en definitiva este tema es de un mediano plazo, pero es de una importancia inexorable porque no va a tener una marcha atrás en el lapso de nuestras vidas. Así que bueno, mi sugerencia sería debatir cómo incorporar al set de indicadores que tiene FUCREA nuevos indicadores que tengan que ver con estos temas, con biodiversidad y con cambio climático especialmente. Gracias, Eduardo. Entonces, tenemos deberes que nos sugieren cómo fijar una posición clara, que tendría que surgir de todos los grupos, que lo tendríamos que ir trabajando en los próximos meses, y la importancia de articular acuerdos, de medir emisión, pero también medir captura, y que además Uruguay está en un camino. Eso es algo que surge de prácticas o de normativas que venimos ya hace años, pero que estamos en el camino correcto. También surgen dudas, surgen ganas de seguir comentando, en particular tengo varias, pero este tema no se agota acá. Pensé que quizás íbamos a terminar más confundidos, pero que a mí por lo pronto me quedan algunas cosas bastante claras. No sé, Martín, si pensás lo mismo. Y estaríamos cerrando por acá este módulo. Le estaríamos dando la palabra a Juan, presidente. Santiago. Y tenemos unos presentes a los expositores. Un agradecimiento para darnos ayuda a participar de este tema.